Bien, una disculpa. Me conecté a la página de la parroquia y ahí vamos a dar otro tema diferente. Aquí en mi página estamos hablando todavía sobre los mandamientos y en la página de la parroquia estamos hablando sobre los pecados capitales. Bien, pues vamos a comenzar. Recuerden que nos estamos basando en el catecismo de la Iglesia Católica. Nos estamos basando en lo que se conoce como magisterio. El magisterio es el modo de interpretar las escrituras. Recuerden que Jesús dejó a Pedro la potestad, esa potestad de, de interpretar la Biblia. No se puede interpretar, no cualquier persona puede interpretar las escrituras porque se pueden desviar. Dice en Pedro que muchos se han perdido, si no me equivoco, que se han extraviado por no saber interpretar la Biblia. Y recuerden cómo ha aumentado el número de sectas. Tan solo en Estados Unidos en el 2000 más o menos había 30,000, más de 30,000 de esas religiones cristianas que se hacen llamar, pero cada una interpretaba la Biblia a su modo, a su gusto. Y ese es un peligro muy grande porque como no hay magisterio, cada quien interpreta lo que se le da la gana y así mucha gente se desvía. Por eso es muy importante que, que nosotros sepamos, sepamos exactamente co- cuáles son las líneas que marca la iglesia para interpretar las escrituras. En este mandamiento de no cometerás adulterio, se nos invita precisamente a eso, a saber qué opina la iglesia con respecto a la fidelidad. Recuerden que hay lugares donde la poligamia es muy fuerte. Hay incluso aquí en México, a mí me ha tocado estar de misiones en zonas así de acá del sur de México, Chiapas, Tabasco. En Tabasco no he estado de misiones, pero he pasado solo por ahí. Pero hay lugares donde hay poligamia, es decir, los señores eh, tienen varias mujeres y creen que eso es normal. Y entonces precisamente por eso el magisterio nos indica cuál es la línea y por qué la iglesia prohíbe la poligamia. Vamos a comenzar entonces con con este mandamiento. A ver, permítanme. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para comprender qué es lo que necesitamos, para comprender la palabra de Dios, para comprender por qué Jesús nos invita a vivir en fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar. Solo permítanme, voy a encontrar el, el tema, ya lo tenía y lo extravié, donde se nos habla precisamente sobre esto, sobre el adulterio. Hay diferentes tipos de adulterio. En mi caso, yo como ya hice las promesas de vivir en castidad, es decir, que el celibato, yo lo consagro a Dios, es decir, que yo tengo que entregarme totalmente en cuerpo y alma a Dios, por el reino de Dios, dice Jesús. Muchos no se casan precisamente para entregarse al reino de Dios, a la predicación,
Y es tan bueno. Miren, por ejemplo, yo ahorita estoy pues por obediencia acá en La Piedad, Michoacán. Pero si el obispo de repente me dice, Homero, quiero que mañana ya estés acá en Marabatío, yo sin ningún problema me voy, porque no tengo nada que, este, que me impida eso, que me impida obedecer. Y miren, el problema, por ejemplo, en la iglesia de Oriente, allá en esa iglesia de Oriente son católicos, pero curiosamente los sacerdotes sí se pueden casar. Bueno, tienen que casarse antes de que los ordenen sacerdotes, pero una vez que se han casado, sí se pueden ordenar, pero contaba el testimonio un obispo y decía él que a él se le dificultaba muchísimo poder cambiar a un sacerdote con su mujer y sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando cambiaba uno tenía que ver si allá había un lugar para la escuela de los hijos, para poder brindar la educación precisamente a los hijos. Y un sacerdote casado, les digo, la iglesia católica se divide en dos. Es la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Nosotros estamos en la iglesia de Occidente, pero en la iglesia de Oriente, allá los sacerdotes sí se pueden casar, les digo, y el obispo ve ese problema allá, dice, yo quiero cambiar algunos de mis sacerdotes y es todo un problema porque tengo que buscar la escuela donde van a ir sus hijos, ver si su mujer se enferma por algún clima, pues también tengo que ver que el clima no vaya a afectar a su familia. Y sobre todo un sacerdote decía, y es que a mí se me dificulta porque yo pues tengo que dar testimonio de esposo y de padre y además pues ofrecer la Santa Misa. Y si alguno de mis hijos se desvía, pues eso me quita autoridad para yo poder predicar y evangelizar. O sea, para que comprendamos, porque hace unos días una señora me decía que nosotros, ¿por qué no nos casábamos? Que la iglesia estaba mal en eso, que si la gente si los padres pudieran casarse, se evitarían muchos problemas y no sé qué, pero ya viendo muchos divorcios y todo, no creo que casarse siempre sea una solución, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos ideas deformadas de esto y precisamente muchas veces se tienen ideas deformadas de lo que es la fidelidad, porque se piensa que ser fiel es como una frustración, como que el que es feliz es aquel que anda con un hombre y con otro y con otra, aquella mujer que anda con un hombre y con otro, o aquel hombre que anda con otra y con otra y con otra, y pensamos que esos son los que viven felices, y ya en la realidad nos damos cuenta que son los más infelices, son los más tristes, hasta en su mirada se nota, hasta en su mirada se nota esa, esa tristeza de que no son felices. Conocí una persona que pues era muy bien parecido físicamente. Yo creo que ya había estado como con unas 100 mujeres, así como que diferentes desde su corta edad empezó. Y deberían de ver cómo está él, tan más triste, una mirada tan triste, porque le hace falta Dios. Y te encuentras a una persona casada que ha sido fiel a su mujer y dice, ya llevo 25 años de casado con ella y he vivido en fidelidad, una paz que refleja, una alegría. Cuando se hacen las cosas bien, porque a veces nos van soportando ya 25 años, pero amargamente también. Entonces, pues no. Dice así, sexto mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Algunos dirán, qué exagerado era Jesús. ¿Cómo que solamente por mirarla deseándola? Pues sí, amados hermanos, porque recuerden que lo que dice Jesús se actualiza. Dice, del corazón, dentro del corazón es donde salen las cosas buenas y las cosas
malas. Y un solo pensamiento, amados hermanos. Dice San Juan de la Cruz, todos tus pensamientos son única y exclusivamente para glorificar a Dios. Todos. Por eso el enemigo, el demonio, es astuto y nos ataca mucho en los pensamientos, en la mente, para que caigamos y que nuestra mente no se ocupe en Dios. Eso claramente se ve cuando te dispones a orar. Piensa y verás que en la medida que tú te dispones a hacer oración, te llega un sinnúmero de pensamientos. Te entra la inquietud de rezar el rosario e inmediatamente la mente, muchos pensamientos. ¿Por qué? Porque en los pensamientos que son, a ver si me doy a entender, en la Biblia mente y corazón son sinónimos muchas veces. Lo que tenemos en la mente, sin duda, es lo que hay en el corazón muchas veces. Y si nosotros consentimos un pensamiento de deseo malo, porque hay deseos buenos, ¿qué tal que si yo consiento el deseo de ser santo? Pues yo, bienvenido a ese pensamiento, ese deseo de santidad. Pero si tengo un deseo malo hacia un hombre o hacia una mujer, ahí ya yo me estoy manchando y estoy manchándola a ella. ¿Por qué? Porque estoy pensando que esa persona es un objeto de placer nada más. Por eso Jesús condena tanto hasta ese pensamiento. Dices, yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y esto no es nada fácil, amados hermanos, ni para los hombres ni para las mujeres. En este tiempo que está tan erotizada la sociedad, que está tan llena de pornografía, tan llena de erotismo en la música. Analiza tú la música, hay pornografía cantada, las películas, ya hay películas, muy pocas películas, donde no traigan escenas de camas sexuales, y eso va haciendo que la sociedad cada vez se vaya haciendo más promiscua. Hay cosas que me he sorprendido, amados hermanos. Tengo algunos conocidos que han trabajado en hospitales y me comentan cómo niñas de 11 y de 12 años han llegado embarazadas. ¿Por qué es esto? Porque una niña con esa edad que todavía no, si bien a lo mejor su cuerpo ya está listo para crear, para dar vida, pero su mente, su estructura psicológica todavía no es una niña. ¿Pero por qué hay tanta aberración de ese tipo? Porque la cultura, porque el mundo, porque toda la sociedad se ha encargado de inmiscuir toda esa tendencia promiscua a través de programas de televisión, de radio, de música, de canciones, de famosos. Y como nosotros aprendemos en base a todo lo que entra por nuestros sentidos, y si no sabemos dominar nuestros sentidos, piensa tú en un niño que no le han enseñado y que todavía no está listo para aprender a dominar sus sentidos, y la mamá le dice, ahorita vengo, voy a salir, pero ahí te quedas viendo la tele un rato, te quedas con el celular, y el celular empieza a ofertar programas, pornografía, dibujos y cualquier cosa. Ya en el inconsciente del niño se va formando una, una tendencia a todo eso. Dice la doctora Gloria Polo, y fíjate, eso le ocurrió en el 92 y ya había eso. Dice que Jesús le mostró cómo los niños que ven todas esas escenas ya desde los 6, 7 años comienzan a tener hasta sueños eróticos y ya comienzan una vida totalmente erotizada en esa edad. Yo ahora comprendo porque una vez leí un libro que decía que el 30, en ese entonces, ese libro fue editado, fue un folleto más o menos como en el 2015, 2014, y decía que el 30% de la niñez estaba siendo abusada sexualmente. Pero ya en este tiempo de pandemia ha aumentado el maltrato hacia estos niños, precisamente porque están más tiempo en casa, tienen más acceso a familiares, tienen más acceso a los niños, y como desgraciadamente hemos dejado que nuestra mente se enferme, eso ha sucedido. Y curiosamente, muchos de nosotros ni nos preocupamos, pero si supiéramos que a veces hasta en alguna fiesta, en una ocasión recuerdo que un joven se me acercaba llorando y me decía, es que
eso que yo lógicamente yo no sabía que él había vivido eso, y en una reflexión que di hablé sobre eso, sobre el sufrimiento de los niños, sobre cómo eran abusados sexualmente, y al final se me acercó un chico, un jovencito, y llorando me dice, es que yo no, como que no caí en cuenta, esa palabra no, palabra menos, ese daño que me estaban haciendo. Yo no caí en cuenta de eso, y ahora comprendo que era malo eso. Fíjate cómo la conciencia se va, como nuestra conciencia se va deformando al grado de que pensamos que es normal. Muchos de los niños que sufren esos abusos, unos sí están muy tristes, y sufren mucho, pero otros piensan que eso es normal. Fíjate, tristemente piensan que pues eso es normal, porque como el que les hace eso a ellos, el que abusa de ellos, quizá los ha convencido, los ha envuelto y llegan a pensar que es normal, que está bien. Y como llegan a pensar que está bien, se van contagiando. Yo he sabido de casos muy tristes de escuelas, donde a los niños del kinder, imagínate nada más, a los niños del kinder ya los encuentran pues totalmente haciendo lo que aprendieron quizá en películas pornográficas. Es muy triste eso y va aumentando, así es de que cuidemos a nuestros niños y seamos conscientes de esto. ¿Por qué comencé con estas palabras, con esta introducción? Porque este mandamiento de no cometerás adulterio nos lleva a reflexionar profundamente en quién es el hombre y quién es la mujer. Veamos cómo se ha atacado tanto esto. Por eso Juan Pablo II dio tantísimas catequesis sobre la teología del cuerpo, para enseñarnos a valorar nuestro cuerpo y saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto merece un respeto porque tiene dignidad. Leí hace algunos años un libro de Juan Pablo II precisamente que se llama Amor y Responsabilidad, y da unas enseñanzas que me sorprendí. Habla sobre el pudor, incluso como la mujer, cuando tapa partes de su cuerpo, cómo tapa ese misterio que nadie puede ver más que su esposo. Fíjate qué bonito. No es lo mismo una, una mujer que cuida su vestido, que cuida cómo se viste, a una que no lo cuida. Cuando una persona, una mujer o un hombre se descuidan en su modo de vestir, en el recato, en el cuidar el pudor, ahí hay una carencia de amor, una carencia afectiva. Sin duda se siente despreciada y busca llamar la atención. Esto yo se los digo no porque se los diga al tanteo, sino que ya cuando uno entra en todo este ambiente, pues se da cuenta que a veces uno esconde muchas heridas detrás de un modo de vestir así muy provocativo, ¿verdad? A veces quizá no se ama, casi siempre es eso, la falta de amor, pero un amor verdadero, no estoy hablando del amor propio. El amor propio hay que arrancarlo de nuestra vida porque ese amor propio nos hace egoístas, pensar solo en nosotros, en los yo, no, sino en un amor verdadero que se basa en el sentirnos amados por Dios. Una persona que se siente amada por Dios jamás va a andar enseñando su cuerpo y va a ser muy prudente en su forma de vestir. Dios es amor y vive en sí, dice el número 2331 del Catecismo con respecto a este mandamiento. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacita y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dios creó el hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. Crezcan y multiplíquense, dice el Génesis. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, y los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Hombre y mujer los creó. Un día escuché algo que creo que ahora está cumpliéndose. Escuché algo que decía así: el último ataque del diablo
contra los hijos de Dios, el último ataque va a ser muy fuerte y será contra la naturaleza. Fíjate bien, va a ser contra la naturaleza. Y ese ataque contra la naturaleza ya está. Ese ataque contra la naturaleza ha empezado a surgir desde hace algunos años, más en especial, dice el Papa Ratzinger, ¿verdad? Papa emérito, a partir de los años 60 con todo eso de la revolución sexual. Eso, ¿qué es la naturaleza? No vayan a pensar que la naturaleza son solamente que los bosques, me gusta estar aquí en la naturaleza donde hay un arroyo, hay peces. Sí, eso es naturaleza, pero es solamente un 0.1% de la naturaleza. La naturaleza es todo lo creado. Y lo natural del cuerpo es que cada cosa que tenemos en nuestro cuerpo tiene una función específica. Y el ataque del demonio contra la naturaleza es para que esas partes de tu cuerpo específicas que tienen una función y que te dan identidad, él quiere deformarlas. Y por eso, pues inventa diferentes, según él, ¿verdad? A través de personas que se dejan manipular, que diferentes tipos de matrimonios, diferentes tipos de familias. Ahora la familia es una mujer que se casa con un gato y su hijo es un perrito que compraron. Y eso también es familia. Entonces, el ataque más fuerte es contra la naturaleza. ¿Y por qué se los digo? Porque aquí dice claramente el catecismo y dicen las escrituras, hombre y mujer los creó. ¿Para qué? Para que vivan en una complementariedad. Yo también, fíjense, precisamente, yo con todo y mi vocación de célibe, de soltero, de vivir en castidad, pues en el apostolado, en el trabajo, tengo que convivir con mujeres. Y yo también me voy formando en la medida y voy creciendo espiritualmente también, en la medida que yo sé hasta tener amistad con mujeres, en una sana amistad. ¿Por qué? Porque hombre y mujer los creó, porque estamos formados de tal modo que debemos formar una complementariedad. Y eso, desgraciadamente, muchas veces no se entiende, no se acepta, y por eso se deforma, que hombre con hombre, mujer con mujer, y quieren que a fuerza le llamemos matrimonio. Pero no lo olvides, es un ataque contra la naturaleza y debemos manifestarnos, debemos declarar con nuestra vida que no estamos de acuerdo en eso. No te digo que vayas a insultar a los que promueven todo eso, a las feministas o a los homosexuales, no. A ellos debemos amarlos, porque Cristo los ama y ellos también están llamados a ser santos, a vivir en castidad. Yo a lo que te invito a que nos manifestemos es contra el pecado, no contra el pecador, porque pecadores pues somos todos. Yo creo que a veces hemos hecho más mal que algunos de ellos. La única diferencia es que muchos de ellos no se sienten amados por Dios y nos toca a nosotros llevarles ese amor con nuestras acciones. Bien, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear. Voy a hacer aquí un paréntesis. Dice que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad. Ese amor de cuerpo y alma concierne a la afectividad. ¿Qué es eso? ¿Por qué hago un paréntesis aquí en la afectividad? Porque en la medida que tú tengas una afectividad equilibrada, vas a vivir en la fidelidad con mayor fuerza. ¿Qué es eso de la afectividad? Miren, muchos de nosotros de niños carecimos del cariño ya sea de la mamá o del papá, quizá porque el papá era muy rudo, se iba a trabajar, regresaba y nomás puro a regañadas, y nunca sentimos realmente el abrazo de un papá o el cariño de un papá, una palabra de aliento. Y eso con el tiempo
va haciendo que tengamos carencias afectivas. Y esas carencias afectivas se van a reflejar en el modo de comportarnos con los demás. No es normal que una persona, así de la nada, se moleste porque su amiga está platicando con otra persona. No es normal, porque hay algo ahí, un querer algo solo para nosotros, porque de niños quizá carecimos de mucho afecto. Por eso dice aquí que esa sexualidad incluye todo, y entre eso incluido es la afectividad. ¿Cómo estará tu afectividad cuando tu esposo, los que son casados, las que son casadas, cuando tu esposo, quizá no sabemos, pero por alguna razón solamente saludó a alguna persona, quizá era su compañera de primaria o de secundaria, y de repente ya por ahí ya están bien enojadas, o al revés, solamente porque la mujer saludó al, al compañero de la universidad, ya está uno todo enojado, ya prohibiendo, te prohíbo que veas a fulano, ahí hay una carencia afectiva, una inseguridad. No queremos, no vivimos en esa seguridad del amor. No nos fiamos de la otra persona. Eso, hermanos, es un trabajo, no es nada fácil comprender esto, se requiere mucho trabajo, oración, ayuno, sacrificio, para que el Señor nos sane de esas carencias afectivas. De lo contrario, así vamos creciendo todos inmaduros, todos enojones, todos renegones, y ahí vamos creciendo en años, pero con una carencia afectiva muy raquítica. Por cualquier cosa nos podemos enojar, hasta porque no nos invitaron a una fiesta, hasta porque no nos invitaron a algún cumpleaños, ya queremos estar ahí con nuestra cara, ¿verdad? Entonces, ahí fíjense cómo el adulterio nos está llevando a tener firmes y sólidos fundamentos sobre lo que es una buena afectividad y la capacidad de amar y ya después de procrear. Esto ya es en base al noviazgo, a la vocación al matrimonio, pero la primera, la afectividad es para todos, para mí también. ¿Qué tal que de repente yo me enoje porque otro padre va a ver a la familia que me invita a mí a comer? Y que yo vea, ay, ¿por qué va ese padre a comer si esa familia es solamente mi amiga? Yo también tengo que trabajar en todas esas carencias afectivas. Si no, al último ya termina uno todo celoso y amargado y frustrado en su vocación. Por eso debemos ser muy cuidadosos en la afectividad. La aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Reconocer y aceptar su identidad sexual. ¿Cómo es esto? Sí, ustedes saben, ¿verdad? Que hace algunos años ya comenzaron a decir que no solamente había género masculino y femenino, sino que había el género de no sé qué, de especie o de transespecie o no sé qué. Ya llevan como unos, ¿qué serán? Dice el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, ya llevan como unos 110 géneros, ¿eh? Es decir, el que es hombre pero se siente que es una vaca, el que es hombre pero siente que es un gato, que es un perro. En una ocasión en Suiza una mujer decía que ella sentía que era un caballo. Y vean cómo nos engañamos, pero terriblemente nos engañamos fácilmente. Porque yo no puedo decir que yo siento que soy un gato. ¿Por qué no puedo decir eso? Bueno, sí lo puedo decir, miren, ya lo estoy diciendo, yo siento que soy un gato, pero en su sentido pleno no se puede aceptar eso. ¿Por qué? Porque yo nunca, jamás he sabido qué siente un gato. Jamás. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido gato. Y por eso yo no puedo decir, es que yo siento que nací en un cuerpo de hombre, pero soy un gato. Y así hay gente, y va aumentando. Hay grupos ya en algunos lugares donde se sienten que son perros y así viven como un animal. Quieren que les echen comida y todo. Pero para empezar, lo curioso, fíjate, ¿por qué es esto? Porque les digo que dice el número 2333 que debemos aceptar cada uno nuestra identidad sexual, nuestra identidad, lo que somos, lo que realmente somos. Y un chico decía que él se sentía que era un gato, pero fíjate las justificaciones que ponía él. Decía, para empezar,
los gatos no trabajan. ¿Cómo ven? Para empezar, los gatos no trabajan. Los gatos nomás están durmiendo todo el día. ¿Sí será que quiere ser un gato? ¿O no será que más bien tiene el pecado capital de la pereza en su máxima potencia? Y así nos vamos engañando. Nuestra carne es mañosa, amados hermanos. Nos engañamos muchas veces. Muchas veces nos engañamos. De todos los modos nos podemos engañar. Hay personas, repito, creo que ya se los dije, gente que siente que ya son muy santos, solo porque sintieron un calorcito cuando estaban en el Santísimo y ya sienten que son muy santos. Y así nos vamos engañando. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. La complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. El hombre y la mujer, decía, si no me equivoco, San Antonio Abad. Este fue un monje que hace muchos, más o menos hace unos 1800 años, pero fíjense cómo su doctrina aún sigue viva. Decía este santo varón que la única forma en la que puede uno crecer en santidad es viviendo en comunidad. ¿Por qué? Dice él. Porque en la comunidad vas a ejercitarte en la paciencia con los que te hacen una vida un poco cargada. En la comunidad vas a ejercitarte en la virtud del desprendimiento, porque vas a saber que no todo te toca, que hay más personas a quien hay que compartir, a que no pienses en ti, nada más. Es tan agradable eso. Y precisamente eso es el matrimonio, una comunidad. Una comunidad donde si tienen hijos, los hijos tarde o temprano van a volar. Y por eso es tan importante que el hombre y la mujer, que los esposos aprendan a amarse, a irse cuidando, ayudando, comprendiendo, soportando sus defectos, porque solo así van a crecer en santidad. Jesús vino a restaurar, la unión del hombre y la mujer, número 2334. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Otra vez lo voy a repetir. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la misma dignidad, hombre y mujer, porque luego decía el padre Luis Toro, hay mujeres que se sienten más machas que los hombres, y tampoco es eso. Claro que el machismo aquí en México está muy marcado en muchos lugares. Por ejemplo, yo estuve, les digo, en Chiapas, allá el machismo está tan fuerte en algunos lugares, no generalizo, que recuerdo que nos invitaban a comer y yo me sorprendí cómo las mujeres nos servían de comer y estaban todos los hombres estábamos sentados, yo también ahí me senté, pues me decían, véngase para acá, padre, siéntese acá. Y yo me sorprendí mucho porque las mujeres no comían nada, ellas atendiendo ellas paradas, mientras todos los hombres en la mesa, miren, comiendo bien a gusto. Y las mujeres no comían nada. Y solamente así paradas, ellas viéndonos. Pero ellas, curiosamente, ellas ya sí están acostumbradas. Para ellas eso es normal. Y hasta que terminamos nosotros, ya recogieron todos los desperdicios y ya ellas empezaron a comer. Pero muchas no se sentaron en la mesa. Muchas comían así en otro lugar, en un rinconcito. Qué curioso. El machismo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Juan Pablo II nos vino a aclarar mucho sobre esto de la teología del cuerpo y a saber que ni el hombre es más, ni la mujer es más.
que tenemos exactamente los mismos valores, las mismas obligaciones y sobre todo el mismo derecho a ser santos. Recuerda cómo Jesús devolvió la dignidad a hombres y a mujeres, a los leprosos, a los ciegos, a las enfermas, por ejemplo, a la hemorroísa que tenía un flujo sanguíneo durante más de 12 años, y así sucesivamente. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta. Imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Voy a repetirlo una vez más. Esto es bueno para saborearlo, para disfrutarlo. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Aquí está el centro, ve, y ya con esto vamos a ir casi terminando. Aquí está el centro de por qué las tentaciones que te digo del erotismo, de esa promiscuidad, porque el demonio lo que quiere es deformar esto que estamos mencionando. Esto que dice que de la unión del hombre y la mujer salga vida y participen, dice, de la generosidad y la fecundidad del Creador. Y como el enemigo lo que más odia es que seamos imagen y semejanza de Dios, por eso se ha deformado tanto y por eso donde más ataca al ser humano es en la sexualidad. Fíjate, analiza tú. Y además esto pues no es nada oculto a ustedes. Muchos de ustedes han sabido de sacerdotes que han dejado el ministerio sacerdotal. Y si se fijan, la gran mayoría ha sido a causa de eso. Quizá de alguna carencia afectiva, no sabemos, pero por eso, en la parte sexual, la mayoría de los matrimonios que se han separado, ¿por qué habrá sido? Por eso, por una tentación en el ámbito de la sexualidad. ¿Por qué ataca tanto ahí el enemigo? ¿Por qué ataca tanto en la sexualidad? Porque con una sexualidad bien encausada, los esposos participan del ser creador de Dios. Y por eso el enemigo no soporta eso. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas, fíjense. De esta unión, que es de haberse hecho el hombre y la mujer casados una sola carne, proceden todas las generaciones humanas. Todos venimos de ahí. Una sola carne, amados hermanos, comprendamos esto. Comprendamos esta gran enseñanza de las Escrituras. Serán una sola carne, serán uno. Fíjense, yo físicamente cuando veo a los esposos veo a dos, pero Dios en el mundo espiritual ve uno. Y donde ve al esposo, si el esposo está trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, y la mujer se queda acá en México, allá el esposo lleva sellado en su corazón el nombre de su esposa y Dios no solo, vamos a suponer que se casa María Luisa con Ricardo. Pues si Ricardo está en Estados Unidos, Dios no ve a Ricardo nada más. Dios ve, como son uno, Dios ve a Ricardo y también ve a María Luisa ahí trabajando con Ricardo. Y a María Luisa acá en México, no solamente ve a María Luisa, ve a Ricardo ahí también. Y como son uno, cuando se insultan, por ejemplo, si Ricardo insulta a María Luisa, Ricardo no solo insulta a María Luisa, Ricardo también se está insultando
a sí mismo, porque no son dos, sino una sola carne. Y por eso, vuelvo a repetirlo, la tentación tan grande de no recibir la bendición de Dios para que no sean uno en Dios, sino que sean uno en el demonio. Por eso ha aumentado el número de uniones libres, ha aumentado el número del amaciato, que se le llama. Vamos a casarnos, pero solo al civil. No hay que meternos en broncas con Dios. ¿Por qué? Precisamente por esto mismo, porque ahí está el ataque. No hemos identificado cómo ataca el enemigo. Bien, pues ahí le vamos a dejar el día de hoy con este mandamiento. Nos vemos el día de mañana a la misma hora con este mismo, porque apenas es la introducción prácticamente, son poquitos números. No cometerás adulterio. Recuerden, ahorita estamos poniendo las bases para comprender la gravedad de un pecado de adulterio. Creo que ya estamos comprendiéndolo, porque no son dos, sino uno. Bien, pues le doy mi bendición, porque ahorita voy a dar el otro tema, pero en la página de la parroquia. Ahí voy a hablar sobre la avaricia. Estamos viendo los pecados capitales. Hoy voy a hablar sobre la avaricia, pero repito, en la página de la parroquia, Parroquia del Carmen, para quien guste conectarse. Ahorita a las 11 voy a dar ahí el otro tema, ¿verdad? Como preparación para la Cuaresma y para que no se queden truncas las reflexiones, porque el viernes pasado solamente di hemos dado a ira, lujuria, pereza y soberbia. El viernes di pereza y soberbia, hoy voy a dar avaricia. Bueno, pues les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Permanezcan en paz, amados hermanos. Gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana. Paz y bien.